pares del grado 11A. Hoy vengo a exponer las proteínas, su definición. Las proteínas son moléculas complejas que están presentes en todos los seres vivos y desempeñan un papel fundamental en la estructura y función de los organismos. Las proteínas son polímeros lineales formados por la unión de aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Estos aminoácidos se unen en una secuencia específica para formar una cadena polipeptídica que se pliega en una estructura tridimensional única. Ahora les voy a definir la relación de proteínas con la nutrición. Las proteínas son nutrientes esenciales para la nutrición humana, como para la construcción y reparación de tejidos, músculos, huesos, piel, etc. La producción de enzimas, hormonas y proteínas transportadoras, la regulación del metabolismo y el crecimiento, el mantenimiento de la salud masa muscular, y el apoyo al sistema inmunológico. Muchas gracias. Biotecnología de proteínas. Son los principales componentes estructurales de las células y tejidos de nuestro organismo. Son indispensables para el desarrollo y mantenimiento del cuerpo, para reparar tejidos dañados. Además, actúan como enzimas metabólicas y componentes hormonales. La biotecnología ha revolucionado la forma en que entendemos y utilizamos las proteínas. A través de diversas técnicas biotecnológicas se pueden manipular, producir y aplicar proteínas de maneras innovadoras en diferentes campos. Conclusión. La biotecnología no solo mejora nuestra comprensión de proteínas, sino que también ofrece soluciones prácticas a diversos desafíos en salud, industria y agricultura. Hola, mi nombre es Karen Julia Méndez Rodríguez y hoy les voy a explicar los aminoácidos en las proteínas, sus nombres y sus características. Aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida del ser humano. Las proteínas se digieren o se descomponen, los resultados son los aminoácidos. Luego el cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer mejor los alimentos, crecer y reparar los tejidos corporales y llevar a cabo muchas otras funciones corporales. El cuerpo también puede usar los aminoácidos como una fuente de energía. Los aminoácidos se clasifican en 3 grupos: aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionalmente esenciales. La estructura de las proteínas. Las proteínas se clasifican en 4 estructuras. A continuación, la estructura primaria. La estructura primaria de una proteína se refiere a la secuencia de los aminoácidos, es decir, la asociación lineal de aminoácidos por enlaces peptídicos o un tipo de enlace covalente. A continuación, un ejemplo. Estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es el pliegue que adapta la cadena polipeptídica gracias a la formación de puentes de hidrógeno. A continuación, un ejemplo. La estructura terciaria. La estructura terciaria se refiere al plegamento general de toda la cadena polipeptídica, lo que da como resultado una forma tridimensional particular. A continuación, un ejemplo. Cuarta estructura y la más larga, dada por la asociación de varias cadenas polipeptídicas, idénticas o diferentes, con estructuras terciarias que permanecen autosembladas por enlaces covalentes, y no todas las proteínas tienen esta estructura. Hola, yo soy Angelis de la Cosa Noriega de 11A y hoy vengo a explicar las clases de proteínas. Las proteínas son macromoléculas fundamentales para nuestro organismo y se clasifican en 2 principales. 1. Proteínas simples u holopréticas. Estas proteínas están formadas solo por un aminoácido. Dentro de este grupo encontramos a las proteínas fibrosas. Son responsables de la resistencia y la elasticidad de nuestros tejidos, como el colágeno y la queratina. Y la otra que entra en este es la proteína globulales. Se encuentran en los anticuerpos y órganos como la hemoglobina y la insulina. Nuestro segundo tipo serían las proteínas conjugadas
o eopróticas. Estas proteínas están formadas por una parte prótica y otra que no es prótica, como los lípidos, los glúcidos o los ácidos nucleicos. Un ejemplo sería los que incluyen las lipoproteínas, glicoproteínas y nucleoproteínas. Además, estas proteínas pueden clasificarse según sus funciones como estructural, contractil, transporte, almacenamiento, hormonal, enzimática, protección y ya. Eso sería como las clases de las proteínas. Por otra parte, les estaré explicando las funciones de las proteínas. Una de estas sería las funciones estructurales, que se clasifican en bastantes, pero le tiré 3. Estructural ósea y tegumentaria, que es colágeno, formación de cabello y uñas, que es queratina, y formación de membranas celulares, que es proteínas integrales. Otra de estas funciones serían las funciones contractiles. Una sería el movimiento muscular, que es la actina. 2 sería contracción muscular, que es propina. Y 3 sería relajación muscular, que son las proteínas regulares. Tenemos las funciones de transporte, que también les estaré explicando 3. Sería una transporte de oxígeno, que es hemoglobina. 2 sería transporte de nutrientes, que serían proteínas de transporte. Y 3 sería transporte de hormonas, que serían proteínas de transporte hormonal. Tenemos también las de funciones de almacenamiento, que también les estaré explicando 2. Almacenamiento de aminoácidos, proteínas de almacenamiento, y almacenamiento de nutrientes, que serían proteínas de reversa. Por otro lado, también tenemos las funciones hormonales, que les explicaré 2. Regulación de metabolismo, insulina, y la otra sería regulación de crecimiento y desarrollo, que serían hormonas de crecimiento. Otra sería funciones enzimáticas, que les voy a explicar 2. Catalización de reacciones bioquímicas, que son enzimas metabólicas, y 2 sería digerir los alimentos, que sería enzimas de la digestión. También tenemos las funciones protectoras. Una sería contra las infecciones, que son los anticuerpos, y 2 sería la protección de las sustancias dañinas, que serían las proteínas de detoxificación. Están también las funciones reguladoras, que serían control de procesos celulares, que son proteínas reguladoras, y 2 serían la regulación del ciclo celular, que serían las proteínas de la regularización. Otra de ellas sería la función de señalización, que son transmisiones de señales entre células, de proteínas de señalización, y 2 sería la comunicación entre células, proteínas. Para cerrar este tema, les diré las funciones de reparación. La reparación de los tejidos son las proteínas de reparación, y segundo, el mantenimiento de los tejidos, que son las proteínas de mantenimiento. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Emily Palacio Romero y hoy les vengo a explicar sobre la síntesis de las proteínas y la degradación de las proteínas. ¿Qué es la síntesis de proteínas? La síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual las células fabrican proteínas a partir de esa información genética contenida en el ADN. Este proceso consta de 2 etapas principales, que son transcripción y traducción. El ADN se desenrolla y una enzima llamada ARN polimerasa copia la secuencia de nucleótidos en una hebra de ADN en una molécula de ARN mensajero. Este ARN mensajero es una versión complementaria de la secuencia de ADN. Segundo, traducción. El ARN mensajero sale del núcleo hacia la ribosoma, donde la secuencia de nucleótidos se lee en tripletes, llamados condones. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos al ribosoma y los coloca en un orden correcto a los condones del ARN mensajero. Esto forma una cadena de aminoácidos que luego se pliega para formar una proteína funcional. La degradación de proteínas es el proceso mediante el cual las proteínas dentro de una célula son descompuestas en sus componentes más pequeños, como lo son aminoácidos, para ser recicladas o para ser eliminadas. Ese proceso es esencial para mantener el equilibrio y deshacerse de las proteínas dañadas o las no funcionales.
Existen dos vías principales para la degradación de proteínas de las células. Primero, vía de la proteasoma. Segundo, vía de la autofagia y los lisosomas. Este proceso permite que las células puedan reciclar aminoácidos para crear unas nuevas proteínas o generar energía. Hola, mi nombre es Kevin y me corresponde el metabolismo proteico. Es el conjunto de procesos bioquímicos que involucran la síntesis y degradación de proteínas en el organismo. Las proteínas son macromoléculas esenciales que desempeñan una variedad de funciones vitales, incluyendo la construcción y reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas. El metabolismo proteico se caracteriza por presentar un proceso de A. Digestión, B. Absorción de aminoácidos y C. Metabolismo de aminoácidos. A. Digestión. Es el proceso de degradación de proteínas contenida en los alimentos de la dieta. No comienza en la cavidad bucal debido a que en la saliva no se encuentran enzimas proteolíticas. Este proceso se inicia en el tracto gastrointestinal a través de enzimas proteolíticas. B. Absorción de aminoácidos. El transporte de aminoácidos al interior del enterocito depende de tres sistemas, en su mayoría con gasto de energía metabólica ATP. 1. Dependiente de sodio. 2. Independiente de sodio. Y 3. Difusión facilitada. C. Metabolismo de aminoácidos. Alrededor del 10% de los aminoácidos absorbidos por los enterocitos son empleados en 1. Síntesis de proteínas de secreción. 2. Síntesis de proteínas de recambio. Y 3. Síntesis de proteínas destinadas al reemplazo de células perdidas por descamación. Buenas, mi nombre es Lini Valentina Sanabria Duque del Colegio Marco Fiel Suárez del grado 11A. Hoy vengo a exponer las proteínas, su definición. Las proteínas son moléculas complejas que están presentes en todos los seres vivos y desempeñan un papel fundamental en la estructura y función de los organismos. Las proteínas son polímeros lineales formados por la unión de aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Estos aminoácidos se unen en una secuencia específica para formar una cadena polipeptídea que se pliega en una estructura tridimensional única. Ahora les voy a definir la relación de proteínas con la nutrición. Las proteínas son nutrientes esenciales para la nutrición humana, como para la construcción y reparación de tejidos, músculos, huesos, piel, etc. La producción de enzimas, hormonas y proteínas transportadoras, la regulación del metabolismo y el crecimiento, el mantenimiento de la salud masa muscular, y el apoyo al sistema inmunológico. Muchas gracias. Biotecnología de proteínas. Son los principales componentes estructurales de las células y tejidos de nuestro organismo. Son indispensables para el desarrollo y mantenimiento del cuerpo, para reparar tejidos dañados. Además, actúan como enzimas metabólicas y componentes hormonales. La biotecnología ha revolucionado la forma en que entendemos y utilizamos las proteínas. A través de diversas técnicas biotecnológicas se pueden manipular, producir y aplicar proteínas de maneras innovadoras en diferentes campos. Conclusión. La biotecnología no solo mejora nuestra comprensión de proteínas, sino que también ofrece soluciones prácticas a diversos desafíos en salud, industria y agricultura.